¿Sabías que hay un puente invisible entre donde estás ahora y donde Dios quiere llevarte? Un puente que solo se hace visible cuando tu fe es más grande que tu miedo. Pedro lo descubrió caminando sobre las aguas. Abraham lo descubrió con un cuchillo en la mano. David lo descubrió frente a un gigante. Y hoy tú estás a punto de descubrirlo, porque lo que voy a compartir contigo no es teoría, no es religión vacía. Es la verdad más poderosa que cambió mi vida y puede cambiar la tuya ahora mismo. Cuando tu fe supera tu miedo, Dios hace cosas que desafían toda lógica humana. ¿Estás listo para descubrir qué sucede exactamente cuando tu fe es más grande que tu miedo? Entonces quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la respuesta que has estado buscando. Vivimos en un mundo dominado por el miedo. Miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a perder lo que tenemos. Miedo a no ser suficientes, miedo a las enfermedades, miedo a la crisis económica, miedo a quedarnos solos. Y el enemigo usa ese miedo para paralizarnos, para mantenernos atados, para impedirnos ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero hay algo que el enemigo no quiere que sepas. El miedo no es más fuerte que la fe. Nunca lo ha sido, nunca lo será. En 2 Timoteo 1:7, la palabra de Dios nos dice claramente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Escuchaste eso? Dios no te dio espíritu de cobardía. El miedo no viene de Él. Entonces, ¿de dónde viene? Del enemigo, de tus circunstancias, de tu mente que te dice que es imposible. Pero cuando tu fe se hace más grande que ese miedo, cuando decides creerle a Dios en lugar de creerle a tus circunstancias, algo extraordinario sucede. Y hoy vamos a explorar exactamente qué es ese algo extraordinario. Porque no se trata solo de sentirte mejor, no se trata solo de pensar positivo, se trata de algo mucho más profundo y poderoso. Se trata de activar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. La primera cosa que Dios hace cuando tu fe es más grande que tu miedo es abrir caminos donde humanamente no existen. Y no estoy hablando de metáforas bonitas. Estoy hablando de caminos literales, reales, sobrenaturales. Piensa en Moisés frente al Mar Rojo. Detrás de él, el ejército más poderoso del mundo venía a destruirlo. Delante de él, un mar imposible de cruzar. A su izquierda y derecha, montañas que no podía escalar. Humanamente hablando, no había salida. 0 opciones. Fin del camino. ¿Y qué hizo Moisés? En Éxodo 14:13-14, él le dijo al pueblo algo que cambiaría todo. No teman, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará a cabo hoy. El Señor peleará por ustedes, ustedes solo quédense quietos. Quédense quietos. Esa es la postura de fe, no desesperación, no pánico, no intentar resolver todo con sus propias fuerzas, solo fe, fe de que Dios abrirá un camino. ¿Y sabes qué pasó? Dios no solo abrió un camino, partió el mar en 2, creó una autopista en medio del agua, hizo lo absolutamente imposible. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende, y esto es crucial para tu situación ahora mismo. Dios no abrió el mar antes de que Moisés levantara su vara. Dios no mostró el camino antes de que el pueblo demostrara su fe. Primero vino la fe, luego vino el camino. Esa es la secuencia divina. Fe primero, milagro después. Muchos quieren ver primero el camino completo antes de dar el primer paso. Quieren tener todas las respuestas antes de obedecer. Quieren ver el final antes de comenzar. Pero así no funciona la fe. La fe dice: no veo el camino, pero confío en quien hace los caminos. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Dónde estás enfrentando un mar rojo? ¿Dónde parece que no hay salida? Tal vez es una crisis financiera, tal vez es una enfermedad, tal vez es una relación rota,
Tal vez es un sueño que parece imposible y tu miedo te dice, no hay camino, es imposible, ríndete. Pero tu fe puede decir algo diferente. Dios abre caminos donde no los hay. Si Él lo hizo con Moisés, lo hará conmigo. Porque el mismo Dios que partió el Mar Rojo sigue siendo el mismo Dios hoy. Su poder no ha disminuido. Su capacidad de hacer milagros no ha cambiado. Lo único que necesita es tu fe. En Isaías 43:19, Dios promete, «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conocerán? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Abriré camino en el desierto». Esa es la especialidad de Dios. Él no necesita que las condiciones sean perfectas. Él no necesita que todo esté alineado. Él solo necesita tu fe. Y cuando tu fe es más grande que tu miedo, Dios comienza a abrir puertas que nadie puede cerrar, a crear oportunidades que no existían, a hacer caminos donde solo había muros. La segunda cosa que Dios hace cuando tu fe es más grande que tu miedo es darte poder sobrenatural para enfrentar los gigantes de tu vida. Y todos tenemos gigantes. No estoy hablando de gigantes literales de 3 metros de altura. Estoy hablando de esos problemas que parecen tan grandes que te hacen sentir pequeño, insignificante, impotente. Ese gigante puede ser una adicción que no puedes vencer. Puede ser una deuda que no puedes pagar. Puede ser una persona que te intimida. Puede ser una enfermedad que los médicos dijeron que es incurable. Sea lo que sea, ese gigante te está mirando todos los días diciéndote, no puedes conmigo, soy demasiado grande para ti. Y el miedo te paraliza, te hace retroceder. Te convence de que ni siquiera intentes. Pero cuando tu fe se hace más grande que tu miedo, algo increíble sucede. Mira la historia de David y Goliat en 1 Samuel 17. Goliat era un gigante de casi 3 metros de altura, un guerrero experimentado, armado hasta los dientes. Durante 40 días, este gigante había estado desafiando al ejército de Israel, y todos tenían miedo. Todos, incluso el rey Saúl. Incluso los soldados más valientes, todos menos David. ¿Por qué David no tenía miedo? ¿Era porque era más fuerte que los demás? ¿Porque era un guerrero experimentado? No, David era solo un pastor adolescente. Ni siquiera tenía armadura. La diferencia no estaba en su tamaño, estaba en su fe. Mientras todos veían un gigante demasiado grande para vencer, David veía un gigante demasiado grande para fallar. En 1 Samuel 17, 45-47, David declaró algo poderoso. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Toda esta asamblea sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Esa es la clave. Cuando tu fe es más grande que tu miedo, entiendes que no estás peleando solo. Estás peleando en el nombre del Dios Todopoderoso. Y David no solo venció a Goliat, lo derribó con una sola piedra. Tomó la espada del gigante y la usó contra él. Convirtió su mayor amenaza en su mayor victoria. Ese es el poder de la fe que supera el miedo. Ahora, aplicando esto a tu vida, ¿cuál es tu Goliat? ¿Qué gigante te está robando el sueño? ¿Qué problema parece tan grande que te sientes tentado a rendirte? Tu miedo te dice, es demasiado grande, no puedes con esto. Pero tu fe puede decir, mi Dios es más grande que mi gigante. La batalla es del Señor, no mía. Y cuando decides pararte en esa fe, cuando decides enfrentar tu gigante confiando en el poder de Dios y no en el tuyo propio, algo sobrenatural sucede. Dios no solo te da fuerzas, te da su fuerza. En Filipenses 4:13, Pablo declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice, algunas cosas puedo. Dice, todo lo puedo. Eso incluye tu gigante. Ese problema que parece imposible,
esa situación que te ha tenido atado por años. Cuando tu fe es más grande que tu miedo, Dios te capacita para derribar gigantes que han estado de pie demasiado tiempo. La tercera cosa que Dios hace cuando tu fe es más grande que tu miedo es multiplicar lo poco que tienes en tus manos. Porque una de las mentiras más grandes del miedo es esta: no tienes suficiente, no eres suficiente, lo que tienes es muy poco. El miedo te hace enfocarte en lo que no tienes. No tienes suficiente dinero, no tienes suficiente experiencia, no tienes suficientes recursos, no tienes suficiente tiempo, no tienes suficiente apoyo. Y mientras te enfocas en lo que no tienes, pierdes de vista lo que sí tienes. Pero la fe hace algo diferente. La fe toma lo poco que tienes y lo pone en las manos de Dios. Y cuando Dios toca lo poco, se convierte en mucho. Piensa en la historia de la multiplicación de los panes y los peces en Juan 6. Había una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, probablemente más de 15,000 personas en total. Todos tenían hambre, y lo único disponible eran 5 panes y 2 peces de un niño. Los discípulos vieron el problema. ¿Qué son estos para tanta gente? Miraban lo poco y lo comparaban con la gran necesidad. Pero aquí está el secreto que cambió todo, y cuando entiendas esto, transformará tu forma de ver tus recursos. Jesús no preguntó cuánto faltaba, preguntó qué había disponible. No se enfocó en lo que no tenían, se enfocó en lo poco que sí tenían. Y tomó esos 5 panes y 2 peces, dio gracias por ellos y comenzó a partirlos. ¿Y qué sucedió? No solo alimentó a 15,000 personas, sobraron 12 canastas llenas. Dios no solo suplió la necesidad, multiplicó la provisión. Ese es el poder de poner lo poco en las manos de Dios con fe que supera el miedo. Tu miedo dice, es muy poco, no alcanza, no es suficiente. Pero tu fe dice, Dios puede multiplicar lo poco cuando se lo entrego con confianza. Piensa en la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. Estaba preparando su última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Un puñado de harina, un poco de aceite. Eso era todo. El profeta Elías le pidió que le diera primero a él. Humanamente no tenía sentido. ¿Dar tu última comida? Eso es locura. Pero ella eligió fe sobre miedo. Le dio a Elías primero. ¿Y qué pasó? La harina de la tinaja no se acabó, y el aceite de la vasija no faltó. Durante toda la hambruna, Dios proveyó sobrenaturalmente porque ella puso lo poco en las manos de Dios. Antes de continuar con los siguientes puntos poderosos, quiero pedirte algo importante. Si este mensaje está tocando tu corazón, si estás entendiendo que tu fe puede ser más grande que tu miedo, presiona el botón de like ahora mismo. Y si aún no estás suscrito a La Respuesta de Dios, hazlo ahora y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana compartimos mensajes como este que fortalecen tu fe y te recuerdan el poder de Dios en tu vida. Déjame un comentario diciéndome, ¿qué gigante estás enfrentando hoy? ¿Qué miedo necesitas vencer con fe? Y dime desde qué país o ciudad nos estás viendo. Me encanta saber dónde está nuestra familia de La Respuesta de Dios alrededor del mundo. Porque cuando declaras tu fe públicamente, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Ahora sí, continuemos con las últimas 2 verdades que cambiarán tu perspectiva para siempre. La cuarta cosa que Dios hace cuando tu fe es más grande que tu miedo es convertir tus tormentas en testimonios poderosos. Porque aquí está la verdad. Las tormentas van a venir. Jesús nunca prometió una vida sin problemas, pero sí prometió estar con nosotros en cada tormenta. Y cuando atraviesas la tormenta con fe en lugar de miedo, esa misma tormenta que vino a destruirte se convierte en el testimonio que inspirará a miles. Piensa en la tormenta que enfrentaron los discípulos en Marcos 4, 35, 41. El viento era feroz,
Las olas golpeaban el barco, el agua entraba, humanamente hablando, se estaban hundiendo. ¿Y dónde estaba Jesús? Dormido en la barca. Los discípulos, llenos de miedo, lo despertaron gritando: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y la tormenta se calmó inmediatamente. Pero lo más poderoso de esta historia no fue el milagro. Fue la pregunta que Jesús hizo después. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Jesús estaba en la barca. Si ellos se hundían, él también. Pero Jesús no tenía miedo porque sabía que Dios tenía el control. Y aquí está lo que cambiará tu perspectiva de tus problemas actuales. La tormenta no vino para destruirlos, vino para revelar qué tan grande era su Dios. Cada tormenta en tu vida tiene un propósito. No es para acabarte. Es para revelarte el poder de Dios de una manera que nunca lo habías visto. Job pasó por la peor tormenta imaginable. Perdió sus hijos, su salud, su riqueza, todo. Pero al final de su prueba, Job pudo decir en Job 42:5: «De oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven». La tormenta lo llevó a un nivel más profundo de conocimiento de Dios. Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados. Estaban en el calabozo más profundo, con los pies en el cepo. Pero en medio de esa tormenta, en lugar de quejarse, cantaban himnos a Dios. Y su adoración, en medio de la tormenta, provocó un terremoto que no solo abrió las puertas de la prisión, sino que llevó al carcelero y toda su familia a Cristo. Su tormenta se convirtió en el testimonio que salvó una familia entera. Así que cuando estés pasando por una tormenta, recuerda, tu miedo solo ve el problema, pero tu fe ve el propósito. Tu miedo dice: «Esto me va a destruir». Tu fe dice: «Esto me va a promover». Tu miedo dice: «¿Por qué me está pasando esto?». Tu fe dice: «¿Para qué me está pasando esto?». Cuando tu fe es más grande que tu miedo, comienzas a ver las tormentas no como maldiciones, sino como oportunidades para que Dios demuestre su poder. Y finalmente, la quinta cosa que Dios hace cuando tu fe es más grande que tu miedo es llevarte a niveles de bendición, propósito y unción que nunca imaginaste posibles. Porque cuando dejas que la fe domine sobre el miedo, no solo sobrevives, prosperas, no solo pasas por las pruebas, sales promovido del otro lado. Piensa en José. Desde los 17 hasta los 30 años, pasó por traición, esclavitud, falsas acusaciones y prisión injusta. 13 años de pesadilla. Su miedo podría haberle dicho: «Tu vida acabó, tus sueños murieron, nunca saldrás de aquí». Pero José mantuvo su fe. Y en un solo día Dios lo sacó de la prisión y lo puso como el segundo hombre más poderoso de Egipto. De la prisión al palacio, de esclavo a gobernador, de olvidado a indispensable. Eso es lo que Dios hace cuando tu fe es más grande que tu miedo. O piensa en Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, su miedo le decía: «Fallaste. Dios no puede usarte. Es demasiado tarde». Pero su fe lo llevó de regreso. Y en el día de Pentecostés, Pedro predicó y 3,000 personas se convirtieron. El mismo que negó a Cristo por miedo, ahora predicaba valientemente por fe. Y aquí está la promesa más poderosa que Dios tiene para ti hoy. Efesios 3:20 dice: «Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros». Mucho más abundantemente. Eso significa que lo que Dios tiene planeado para ti supera tus sueños más grandes. Pero hay una condición: según el poder que actúa en nosotros. Ese poder se activa por la fe, se paraliza por el miedo. Cuando tu fe es más grande que tu miedo, le das permiso a Dios para hacer en tu vida cosas que ni siquiera sabías que podías pedir. Hemos visto 5 cosas poderosas que Dios hace cuando tu fe es más grande que tu miedo. 1.
abre caminos donde no los hay. 2. Te da poder para enfrentar gigantes. 3. Multiplica lo poco que tienes. 4. Convierte tus tormentas en testimonios. 5. Te lleva a niveles que nunca imaginaste. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Porque puedes escuchar este mensaje, asentir con la cabeza y seguir dejando que el miedo controle tu vida. O puedes tomar la decisión hoy de que tu fe será más grande que tu miedo. Puedes decidir que creerás en lo que Dios dice, aunque tus circunstancias digan lo contrario. Puedes decidir que darás ese paso de fe, aunque no veas todo el camino. Puedes decidir que enfrentarás tu gigante en el nombre del Señor. Si este mensaje ha encendido algo en tu corazón, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, dale like a este video y compártelo con alguien que está luchando con el miedo, porque tu compartir puede ser el empujón de fe que alguien necesita hoy. Segundo, suscríbete a La Respuesta de Dios. Si aún no lo has hecho, activa las notificaciones. Cada semana compartimos mensajes que fortalecen tu fe y te recuerdan que Dios es más grande que cualquier problema. Tercero, déjame un comentario ahora mismo diciéndome: mi fe es más grande que mi miedo. Y específicamente, dime qué paso de fe vas a dar esta semana. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué gigante vas a enfrentar? Y no olvides decirnos desde qué país o ciudad nos estás viendo, porque La Respuesta de Dios es una familia global y me encanta saber dónde están mis hermanos en la fe. Cuando declaras públicamente tu decisión de fe, estás haciendo un pacto con Dios. Estás diciendo: Señor, elijo creer en ti más que en mi miedo. En Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Dios recompensa la fe, no recompensa el miedo, no recompensa la duda, recompensa la fe que se atreve a creer aunque no vea. Así que hoy, en este momento, toma la decisión. Deja de permitir que el miedo te robe tu destino. Deja de permitir que el miedo te paralice. Deja de permitir que el miedo te haga pequeño. Porque fuiste creado para cosas grandes. Fuiste creado para victoria. Fuiste creado para llevar fruto abundante. Pero todo eso requiere que tu fe sea más grande que tu miedo. Y cuando tomas esa decisión, cuando realmente entregas tus miedos a Dios y decides caminar por fe, prepárate, porque Dios va a abrir caminos donde no los había. Va a darte poder para derribar gigantes. Va a multiplicar lo poco que tienes. Va a convertir tus tormentas en testimonios y va a llevarte a niveles que nunca imaginaste. Esta ha sido otra palabra de La Respuesta de Dios. Y recuerda, la mejor respuesta que Dios tiene para ti se activa cuando tu fe es más grande que tu miedo. Que Dios te bendiga abundantemente. No solo con cosas materiales, sino con fe inquebrantable, con paz que sobrepasa todo entendimiento, con propósito claro y con la certeza absoluta de que Él está contigo siempre. Deja que tu fe sea más grande que tu miedo y observa lo que Dios hace. Nos vemos en el próximo video. Quédate con Dios.